Buenos días. Después de tiempo, vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, que tú vives, te agradecemos tanto. Nos salvaste y nos has puesto en esta iglesia que es el cuerpo de ti, nos diste la oportunidad para servirte, Señor. Lo que te agradecemos más es que a través de la iglesia que tú nos utilizas para que podamos predicar a más personas. En esta última época conocemos muy bien que hay muchas almas que se están perdiendo. En esta última época de la historia, ayuda para que más espíritus puedan escuchar tu palabra para renacer y para obtener la vida. Especialmente ayuda para que podamos ser más fieles ante ti. Para que podamos ser utilizados, prepáranos, Señor. Especialmente está planificado el retiro de verano para finales de junio, para esa obra también, a través de este retiro, para que muchas personas puedan recibir la vida y para que puedan glorificar tu nombre. Y para eso, para que muchos puedan estar más unificados, Señor. Para que el inicio y el fin esté contigo, Señor. Hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén. Como la palabra de inicio, vamos a buscar juntos Números capítulo 26. Números 26. Números 26, versículos 9 a 10, yo les voy a leer. Y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Versículo 11. Vemos juntos. Mas los hijos de Coré no murieron. Les saludo una vez más. Buenos días. Después de tiempo los veo y por eso qué gusto de verles de nuevo. Y hace algunas semanas fui a Colorado Springs para visitar allá. Y la semana pasada he ido al retiro de Kentucky para participar al retiro de los pastores. Por eso creo que es muy bueno de estar aquí. ¿Saben? Home Sweet Home. Dulce casa, ¿no? Por eso siento que ahora sí es mi casa. Y me siento muy feliz y agradezco mucho. Esta vez
fui a Colorado, fui a Kentucky y hay algo que yo sentí, pues que está muy lejos. No, no es así. Sino es que raro. El clima está raro porque ahora estamos en mayo y vamos a pasar a junio, pero Los Ángeles, mayo y junio no está tan tanto con calor como debería ser. Por eso lo que sorprendí es que cuando fui a Colorado está más caliente que Los Ángeles. Y fui a Kentucky y está mucho más con calor en Kentucky. Y el clima está muy raro. Antes Los Ángeles estaba más con calor. Y yo viendo estas cosas, sentí que es correcto que estamos viviendo en el día postrero. Por eso me despertó una vez más mi corazón. Que realmente falta muy poco tiempo para que venga el Señor. Y tengo que hacer todo lo posible para que muchas personas puedan regresar a Dios. Y personalmente fue un tiempo para meditar de eso. Hace algunas semanas no hemos podido aprender números, pero hoy vamos a aprender acerca de Números capítulo 26. Números 26, versículo 11. Versículo 11, leamos juntos. Mas los hijos de Coré no murieron. En sí, Números 26 está hablando que antes de entrar a la tierra de Canaán, es una escena que cuenta a la población de las israelitas. Al inicio de Números, primero ellos contaron el número de la población. Primero de los hombres varones que son mayores, ellos eran más o menos 6 millones de personas. Pero antes de entrar a la tierra de Canaán, ellos contaron de nuevo. Y ese habitante, ¿cuánto era, saben? Otra vez era como 6 millones. Pero solamente hombres varones, sin Josué y Caleb, casi todos murieron. Porque antes de entrar en la tierra de Canaán, las 6 millones que habían contado eran las personas que habían nacido después. Por eso también es una lección importante para nosotros. En sí, las israelitas, 6 millones de personas, podemos comparar directamente con la vida de uno. A pesar de que somos salvos, nuestro carácter carnal queda aún. Pero en la tierra de Canaán, todos murieron menos 2 hombres. Quiere decir que nuestra vida estamos acercándonos más a la muerte. Y también cuando uno entra a la tierra de Canaán, en sí van a entrar en un aspecto totalmente nuevo. ¿Qué es la vida cristiana? En sí es una vida que el cuerpo va muriendo. En sí, a pesar de que hemos recibido la salvación, lo carnal en nosotros queda aún en nuestro interior, pero llevando la vida cristiana cada vez más, el cuerpo va a ir muriendo y va a salir una nueva carácter, nueva personalidad que va a ir pareciendo al Señor. Por eso la vida cristiana es la gracia. Algunas personas dijeron así: Pastor, parece que yo realmente no cambio después de recibir la salvación. A pesar de que pasó mucho tiempo de la salvación, no estoy cambiando mucho. Y esto es un malentendimiento, porque en sí uno no puede sentir su cambio. Pero estamos llevando la vida cristiana en la iglesia, estamos cambiando poco a poco. Porque nuestro cuerpo va a ir muriendo cada vez más, pero nos vamos renovando a un aspecto nuevo. Por eso hay hermanos que después de tiempo los veo y están cambiando mucho. Y después que pasa mucho tiempo, quizás uno no se da cuenta, pero se da cuenta después de que sí han cambiado mucho a comparación de lo primero. Por eso en esa vida va a entrar al cielo eterno.
Y hoy acerca de Números 26, hoy vamos a aprender acerca de los hijos de Coré. En Números 26:11 dice que los hijos de Coré no murieron. ¿Por qué habrán escrito esto con propósito? En sí, Número capítulo 16, los grupos de Coré se rebelaron contra Moisés. Pero no es que Coré ha hecho por solo para rebelarse contra Moisés. Pero se juntó con un grupo de 250 varones para estar en contra de Moisés y Aarón. Pero por el castigo de Dios, todos los 250 varones junto con Coré, ellos murieron. Pero lo sorprendente es que los hijos de Coré no murieron. ¿Por qué no murieron? Es porque ellos no participaron en la rebelión. Pero en sí esto es un contenido muy sorprendente. En sí, obviamente los hijos son influenciados de los padres y las personas son influenciados del alrededor. Pero lo maravilloso es que los hijos de Coré, a pesar de que sus padres se han rebelado con alguien, ellos no participaron en la rebelión de su padre. En Josué 7 sale el hombre Acán. Como saben, Acán es quien pecó en la guerra de la ciudad de Ai. Y él tomó el oro y las propiedades que obtuvo en la guerra que Dios había prohibido. José 7 podemos ver que Acán murió, pero también sus hijos murieron. En sí, no es que por la culpa de Acán murieron los hijos, sino los hijos de Acán fueron matados porque también participó en el pecado de sus padres. Dios sí o sí mira el pecado de cada persona y sí o sí lo castiga. Y quien recibe el castigo de los pecados es individualmente son responsables. Pero lo maravilloso es que los hijos de Coré no murieron es porque ellos no han estado en acuerdo mutuo junto en la situación de pecado de sus padres. ¿Qué es lo más importante en la vida cristiana? Es la fe. ¿Qué es? Es la fe. La fe vence la situación. También el ambiente. Acán y los hijos murieron porque el padre pecó y alrededor todos robaron. Escuchó la palabra de Dios, pero no mantuvieron la fe y en la situación ellos participaron en el pecado. Pero a pesar de que estuvieron en una situación muy difícil, los hijos de Coré no participaron en el pecado. Porque ellos guardaron su propia fe ante Dios. Y lo maravilloso es que en la historia ellos llevaron una vida de la bendición en su vida cristiana, los hijos de Coré. Vamos a buscar primero de Crónicas, capítulo 9. Primero de Crónicas, capítulo 9, versículo 19. Primero de Crónicas, capítulo 9, versículo 19. Yo les voy a leer despacio. Capítulo 9, versículo 19. Dice: Salum, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos los coreitas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová.
Los hijos de Coré eran quien guardaba las puertas del tabernáculo. La razón es por la fe. En versículo 31 dice, versículo 31, Matatías, uno de los levitas, primogénito de Salum, coreíta, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Había hijo de Coré, Matatías, y él era un cocinero en la cocina. Y todos los hijos de Coré tenían la responsabilidad importante trabajando en el tabernáculo. También vamos a ver primero de Crónicas, capítulo 6. Primero de Crónicas, capítulo 6, versículo 33. Versículo 33, yo les voy a leer. Estos pues con sus hijos ayudaban de los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel. Entre los hijos de Coré había el hombre Emán, hijo de Joel, y también hijo de Samuel. Todos eran descendientes de él, y también Emán era el cantor. Él es quien cantaba. Y todos ellos vinieron desde hijos de Joré. Todos son descendientes de Coré. Salmos 40 es un salmo muy importante, muy famoso, que es igual que y es la alabanza por la liberación divina. El músico principal tiene ese salmo de David. Y Maskai significa para entender en el corazón. Es el masquil de Coré. Y Coré ellos entendieron de verdad. Es igual que uno busca al agua corriente. Es igual que un ciervo busca el agua corriente para beber. Y por eso los hijos de Coré, si es que ellos no temieron a Dios, no hubiesen recibido la bendición de Dios. Los hijos de Coré tuvieron la fe, tuvieron esa vida y ese entendimiento y vivieron así. Y ellos no entraron al acuerdo mutuo y no abandonaron su fe. Hay dos perros. Vamos a decir que un perro se llama naturaleza, carácter o naturaleza, y otro es la fe. Y un perro se llama situación y otro perro se llama fe. ¿Quién va a ganar? Perro. Quiero imitar cómo suena. Perro. Y los dos perros pelearon. ¿Y quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? ¿La situación o la fe? En sí, esto es la palabra de un estudioso. Dice que el perro de la situación jamás puede vencer al perro de la fe. En primero de Juan dice que es quien vence al mundo, que es la fe. Los cristianos tienen la fe. Por eso la situación no puede pulsar nuestra fe. Por eso lo más importante en nuestra vida cristiana es la fe. Pero hay cosas que uno empieza a atacar en nuestra situación para que no vivamos según la fe. Es nuestras emociones y logística y la situación. En la Biblia está hablando acerca de la fe
Y Dios jamás trabaja en la situación. Solo porque tiene un ambiente mejor no significa que Dios va a trabajar más con esa persona, sino lo que Dios pide de cada uno es la fe. A pesar de que tiene la situación mejor, ni siquiera puede salvar a una persona. A pesar de que la situación es muy buena, no puede servir a Dios. ¿Qué es lo que Dios alegra más? Es la fe. Por eso en Hebreos 11 dice que sin la fe uno no puede agradar a Dios. Y tener la fe con Dios es como Dios trabaja con nosotros, y eso es lo que hace agradar a Dios. Y en este último tiempo hay algo que Dios quiere de nosotros. El justo por la fe vivirá. Si es que damos pasos atrás, no va a alegrar el corazón de Dios. Somos quienes tenemos la fe que podemos salvar a las almas, y eso dice en Hebreos. Podemos vencer a toda la situación con la fe. Es igual que los hijos de Coré. Es igual que los hijos de Coré. En sí, los padres, es difícil que no obedezca a la palabra de los padres. Pero ellos tuvieron esa fe de no tener el acuerdo mutuo con su padre. Están viviendo en el último tiempo. Es muy difícil de guardar la fe. Hay muchas cosas que se están revelando. Hay muchas tentaciones. Hay muchas cosas que nos damos en acuerdo mutuo. Pero si uno vive con la fe, el Señor se agrada mucho. Y esa vida, igual que los hijos de Coré, se continúa con la vida de la bendición. Es una vida de alabar al Señor. Y en el templo de Dios, quien sirve a Dios. Y así puede vivir una vida que acompaña con Dios. En la Biblia dice acerca de los tipos de fe que sí o sí tenemos que tenerlo. No solamente la situación, sino la fe. Hoy a través de la palabra vamos a aprender de qué tipo de fe tenemos que tener ante Dios. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Vamos a buscar Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17. Génesis 17, versículo 1. Vamos a leer juntos. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Es lo que Dios dijo a Abraham. Dios le introdució a Abraham que yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué quiso él enseñar a Abraham? Es que Dios es todopoderoso. Abraham recibió la promesa de Dios, que a través de tu semilla habrá muchos descendientes. Pero Abraham, hasta que tuvo 99 años, no hubo ningún signo. No hubo ninguna señal de tener a hijos. Yo tengo 99 años. Mi esposa tiene casi 90 años. Pero ¿cómo puede tener al hijo? Es imposible, dice. Pero Dios apareció ante Abraham y dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto.
no te comportes según tu pensamiento, sino según la palabra de Dios, según el pacto, en esa fe de creer que Dios es todopoderoso, y si anda en él será perfecto. ¿Y qué pasó como resultado? A través de Abraham nació un niño. Versículo 7. Dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y de tu descendencia de ti. A través de ti nacerá el niño. Y a través de tu descendencia serán los hijos de tu promesa. Y lo sorprendente es que Abraham creyó en esto. Creyó en el Dios Todopoderoso. Y como resultado, él vivió una vida perfecta y él pudo ser el protagonista de la fe. Cuando uno mira la situación de Abraham, no fue una situación que uno puede esperar. Y en Hebreos capítulo 11 dice que él esperó en las cosas que él no pudo esperar. Es una situación que él no puede esperar. En una situación que él no puede esperar, él esperó y eso pasó. Y como resultado, Abraham, a través de su fe, él pudo ser la protagonista de la fe y él pudo tener la respuesta de eso. ¿Cómo uno puede vencer la situación y tener una vida de la fe? Hay ese Dios que siempre tenemos que recordar. Es el Dios todopoderoso. Es el Dios todopoderoso. No puedo limitar a Dios con mis propios pensamientos. Si uno limita con sus pensamientos, va a terminar va a ser el esclavo de sus pensamientos. Vamos a buscar Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 versículo 1. Gálatas 5 versículo 1. Leamos juntos. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Qué es lo que nos dio el Señor a nosotros? Es la libertad. Es la libertad que no estemos aferrados de la situación, que no esté aferrado del ambiente. Dice, estad firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Los peces, ¿dónde son libres? En el agua. Los peces cuando salen del agua obviamente van a sufrir. Sí, han visto, ¿no? Así empieza a saltar. No va a respirar, ¿no? Y en el momento cuando sale de la pecera van a morir y van a sufrir. Los cristianos, ¿cuándo son libres? Cuando está en el estatuto de la ley. Ahí es cuando realmente siente la libertad. En sí, cuando está viviendo en la palabra y en la fe, uno puede liberarse de muchos afanes. Pero si es que no vive con la fe, van a estar en la preocupación y por muchos pensamientos van a recibir mucho sufrimiento. Y después van a ser esclavos de la situación. No es que
yo arrastre la situación, sino voy a ser el esclavo de la situación. No es que la palabra me arrastra, sino la situación y el ambiente va a estar aferrado de la palabra. Y después va a haber muchas excusas y razones. Y a través de esa persona Dios no puede hacer nada. ¿Saben cuál es la razón? Es la obra de la fe. Es porque no hizo según la fe. Cuando estamos llevando la vida cristiana, uno debe elegir si voy a ser el esclavo de Dios o si voy a ser el esclavo de la fe o si voy a ser el esclavo de la situación. En sí, los hijos de Coré obviamente tuvieron el pensamiento, ¿no? El dilema de escoger, porque mi padre está rebelando contra Moisés. Y a través de la palabra de Dios, sí, ellos escucharon que uno no debe hacer eso. Pero los hijos de Coré, ellos decidieron algo inteligente. No es que ellos estuvieron en una situación aferrados de la situación, sino ellos estuvieron aferrados de Dios. Es por eso que entró la bendición en la vida. Jamás uno puede ser el esclavo de la situación. Supongamos que hay 100 razones de no poder llevar la vida cristiana, pero la razón para llevar la vida cristiana hay 10,000 razones. Igual que en Génesis 17 dice que yo soy el Dios Todopoderoso. Solamente con una palabra suficiente puede vencer a toda la situación. Dice que Dios creó al cielo y la tierra en el principio. Solamente con esa palabra en sí puede ser liberado de todas las preocupaciones en la vida. Pero si es que uno se quita de esa fe de que Dios es todopoderoso, empieza a dar pasos atrás en su vida cristiana. Vamos a ver versículo 13. Capítulo 5, versículo 13. Yo les voy a leer. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice que no hay que ser esclavo de la situación, sino tiene que vivir como el esclavo del amor de Dios. Esto es la fe importante que nosotros debemos de tener. Dios es todopoderoso. Dios puede hacer todas las cosas. En la situación, limitar esto es de pecado. En Salmos dice que yo soy el Dios que te guié del Egipto. Abrid vuestra boca ampliamente y así yo te llenaré. Está diciendo que hay que abrir ampliamente su boca. Pero las israelitas ya no pidieron más. Ellos no creyeron que Dios es todopoderoso, pero tenemos que abrir más grandemente nuestra boca. Porque si Dios nos ayuda podemos hacer todo y sin la ayuda de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Vamos a buscar Salmos capítulo 62. Salmos capítulo 62. Salmos 62. Salmo 62, versículo 1. Yo les voy a leer. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación.
David es un hombre quien siempre estuvo callado y siguió al camino de Dios. En sí, la situación de David no era una situación fácil. Y él explicó esta situación así. Versículo 3. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Él se explicó a sí mismo que es como pared desplomada y como cerca derribada. Hay muchos ataques que le atacaban y había muchas situaciones que le hacía quebrar, que lo sacudía. Pero esto es lo que David dijo. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. David tuvo a su propio hijo que le quiso matar. Y el siervo que le servía a él estuvo rebelándose en contra de él. Y había mucha situación que él podía morir. Pero David dijo, Dios solamente está callada en mi alma. ¿Cómo esto puede ser posible? Versículo 11 dice, leamos juntos. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Hay algo que David comprendió, que el poder de Dios está en las manos de Dios, que todo el poder está en las manos de Dios. La fe segura que uno puede tener, el poder de Dios hace que toda mi situación ruidosa puede estar acallada. La situación puede mejorar, pero también empeorar. Sin embargo, la palabra siempre es igual. Y Dios Todopoderoso siempre es igual también. Es por eso que nosotros siempre calladamente, sin cambio, podemos mirar al Señor. Es muy importante la situación, más que la situación, es más importante la fe. Si miramos la situación, pareciera que es una pared desplomada y también como una cerca derribada. Hay muchas propiedades que nos hace sacudir. Supongamos que todavía tengo muchos pagos que realizar y dice que el dueño va a subir la renta a $300. Entonces empieza a sacudir su corazón, ¿no? Y hay muchas situaciones difíciles que están pasando alrededor de mí. Y hay algo que siempre tenemos que memorizar, es que el poder lo tiene en Dios. Y Dios es todopoderoso. Dios es omnipotente. Hay que tener esa fe para que uno pueda vencer la situación y el ambiente. Vamos a buscar Jeremías capítulo 33. Jeremías capítulo 33, versículo 1. Jeremías 33, versículo 1. Capítulo 33, versículo 2 y 3 mejor. Versículo 2 y 3, leamos juntos. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33 está hablando cuando él estaba preso en el patio de la cárcel.
Jeremías, siendo profeta, predicó el evangelio a muchas personas. Pero en el patio de la cárcel estaba él encerrado. No había nada que él pudo hacer ahí. Y él se habrá sentido muy difícil. Y él quiso salir, ¿no? Pero Jeremías fue dicho de Jehová. En versículo 2 dice, así ha dicho Jehová, que hizo la tierra. Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Dios es quien hace la obra para realizarlo. No es que Él mueve según la situación, sino Él es quien crea la situación. Y quien hace la situación y que va a ir cumpliendo, Él es Jehová. Es por eso que uno no tiene que desampararse en la situación. Y en versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios es quien cambia la situación. A pesar de que llega una situación, no te desampares. Y no te caigas. Y más que pensar de la situación, primero tenemos que clamar a Dios. También hay una fe importante en nosotros. Es más simple y básico. Que Dios es todopoderoso. Va a llegar una situación que uno no espera y normalmente las personas no saben qué hacer. Sin saber qué hacer, le llega la dificultad en el corazón. Y antes de preocuparse y antes de quejar con la boca y antes de empezar a llorar por la desesperación, antes de rendirse, dice, clama a mí primero, porque yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios trabaja, quien es Dios Todopoderoso. La fe que necesitamos es de creer en Dios, quien es Todopoderoso. Entonces uno puede estar libre de muchas cosas. Y así quiero que sean. También hay otra fe que tenemos que tener. Vamos a buscar Segunda de Crónicas, capítulo 16. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Segunda de Crónicas 16, versículo 9. Segunda de Crónicas 16, versículo 9. Leamos lentamente juntos, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Hay una fe importante aquí. Esa fe que Dios está junto con las personas, quien está con Dios con todo su corazón. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Y Él da poder a todos los que tienen el corazón de Él. Ni siquiera Dios ayuda, hay que preguntar. Dios contempla toda la tierra con sus ojos. Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. En Génesis 16 sale de la mujer Agar.
Y como lo saben bien, Agar es la sirvienta de la esposa de Abraham, quien es Sarai. Y ella no pudo tener hijos, y por eso dio la sirvienta a su esposa para que tuviera hijo con ella. Y Agar dio hijo Ismael. Pero lo importante es que Sara estaba enojada. Pareciera que el amor de Abraham estaba yendo al Agar. Y Agar empezó a menospreciar a su dueña, quien es Sarai. Y Sarai se enojó y empieza a molestar, a maltratar a su sirvienta. Y Agar se, se huyó. Y en ese momento Dios apareció a Agar, diciendo, ¿tú a dónde te vas? Y dijo que regresara a Agar. Y ese lugar se llama Viviente que me ve. Y significa el pozo del viviente que Dios está mirando. También Dios está mirando a Agar. Y Agar, que pensó que también ha sido desamparado por Dios, pero a Dios también está mirando. Dios, en la palabra, hay mucha palabra que Dios contempla. Que Dios siempre nos mira. Dios observa mucho. También observa nuestro corazón, observa nuestra vida también. Y a todos los que tienen el corazón perfecto a Dios, Dios le da su poder. Dios nunca desamparó a alguien quien era fiel con él. Salmos, capítulo 106. Salmos, capítulo 106. Busquemos juntos. Salmos 106. Capítulo 101, versículo 6. Salmos, capítulo 101, versículo 6. Yo les voy a leer, o vamos a leer juntos mejor. Versículo 6, leamos. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. En sí, el dice que a todos los que son fieles de Dios, le hizo morar junto con Dios. Dios sí o sí está junto con los fieles. Y también Él responde a los que son fieles. Vamos a buscar Salmos 37. Salmos capítulo 37, versículo 3. Salmos 37, versículo 3 al 4. Dos versículos leamos juntos. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Yo les leo. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. En 31:3 dice que hay que habitar en la tierra y te apacentarás de la verdad. Y en versículo 4 dice que deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Con quién Dios habita? Los que son fieles con Dios, los que son diligentes y los que conocen el deseo de uno y quien cumple el deseo. La vida cristiana, lo más importante es que sean fieles. Hay que orar siempre,
Y hay que escuchar la palabra siempre, hay que ser leales. Y también cuando son fieles, sí o sí Dios responde a la oración de uno. Ninguna vez que Dios no cumplió la palabra de Él. Que no cumple la palabra es de mi parte. Realmente nosotros somos fieles con Dios. No somos leales con Dios. Es por eso que no podemos obtener muchas cosas ante Dios. En Nehemías 9 dice que Dios escogió a Abraham y él cumplió su promesa. ¿Por qué Dios habrá escogido a Abraham? Dice que él miró la lealtad de Abraham. Si somos fieles con Dios, Dios es fiel con nosotros. Si es que yo soy fiel con Dios, Dios me trata con la lealtad. Por eso en nuestra vida cristiana realmente tenemos que ser leales y fieles. José en la Biblia era un buen hombre y de buen ejemplo de la fe, porque él cuando era niño, él era obediente con los padres y después de que fue vendido al Egipto, él era siempre fiel, siendo un esclavo a los dueños de él. Por eso Dios siempre estuvo con José y a través de José él fue cumpliendo su promesa. Los hermanos también quiero que sean más fieles y leales y quiero que vivan una vida así. No quiero que se rinda fácilmente. Y siempre quiero que repitan consistentemente y así va a mostrar la promesa de Dios. Por eso en una vida fiel, Dios cumple mi deseo. En la Biblia dice que cuando David fue fiel, Dios dio la victoria a través de David. Pero había un día cuando él fue perezoso y él cometió la fornicación y homicida. Cuando se alejó de la fidelidad, Dios no estuvo con él. Vamos a buscar Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16. Versículo 30. Jueces 16, versículo 30. Leamos juntos. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Se refiere a que Sansón en el último tiempo mató a los filisteos. En Jueces 16 habla acerca de Sansón. Sansón salió de la fidelidad porque él fue tentado de una mujer, pero él recuperó su corazón y él se arrepintió con Dios y regresó a Dios. Cuando las personas empezaron y quisieron matar a Sansón, ató su mano en las columnas. Pero en ese momento, cuando Sansón oró más fervorosamente, dice que mató a más personas cuando estaba vivo. Justo antes de morir, quien dio la vida más fiel es Sansón.
Es por eso que Dios también trabajó con Sansón. En la vida cristiana también tenemos que ser fieles hasta morir. A pesar de que es difícil, pero si es que yo doy todo de mi esfuerzo, Dios sí o sí irá cumpliendo. Hay que tener esa fe para que uno pueda llevar una vida aferrada de la mejor forma. Pero cuando uno es perezoso en su corazón y cuando empieza a endurecer, Dios ya no trabaja con esa persona. Por eso en este último tiempo sí o sí tenemos que vivir una vida leal y fiel para que uno pueda ser trabajado por Dios. En este último tiempo quiero que uno mantenga la vida fiel y leal. Una cosa más. Hechos, capítulo 1. Busquemos. Hechos, capítulo 1. Versículo 8. Hay otra fe que tenemos que tener. La fe que Dios puede hacer todo. Si es que yo soy realmente fiel, esa fe que Dios me ayuda. Por último, es que Dios trabaja con nosotros y con esta iglesia. El tercero es muy importante también, que Dios sí o sí trabaja a través de la iglesia. Por eso después de recibir la salvación, ¿qué es lo más importante? Es la iglesia. La vida cristiana es la vida de la iglesia. Y a través de la iglesia todo puede ser cumplida. En Efesios dice que nosotros somos extranjeros. Antes de recibir la salvación éramos extranjeros. Y ya no somos extranjeros después de recibir la salvación. Somos la familia de Dios y somos el pueblo de Dios. Después de recibir la salvación es la vida de la iglesia y es la vida que pone en base de la iglesia. Las israelitas después de salir del éxodo, del Egipto, ellos se reunieron en el desierto y se llama la iglesia del desierto. Y la iglesia del desierto hubo la guía de Dios. Y en la columna, Dios siempre habló a las israelitas. Y Él se reveló su voluntad ante el pueblo. Y otra palabra de Hechos también dice que es Hechos del Espíritu Santo. Y también dice Hechos de la Iglesia. Es porque el Espíritu Santo trabaja en la iglesia. Dios, ¿qué hace en la iglesia? Capítulo 1, versículo 8. Leamos juntos. 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice que el Espíritu Santo llega en vosotros. Después de la muerte y resurrección de Jesucristo, los cristianos estaban reunidos. Y ahí llegó el Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo que llegó, Dios iba cumpliendo su obra inmensa. Después de la salvación, que sean miembros de la iglesia es una bendición muy grande. Usted tiene que ser el miembro de la iglesia para que Dios trabaje a través de mí. En la Biblia dice la iglesia verdadera y la iglesia falsa. ¿Qué es la iglesia verdadera? La iglesia verdadera se refiere a que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y a través de la iglesia empieza a mostrar la obra de la salvación. Hay algo muy importante que el Espíritu Santo hace.
¿Saben qué es lo más importante? Es que el hombre reciba la salvación. Que una persona puede ser quizás un religioso, pero a través de la obra del Espíritu Santo que entra en la vida de una persona, esto es totalmente diferente. En Salmos 36:9 dice, porque contigo está el manantial de la vida. La fuente de la vida lo tiene el Señor. Solamente Dios puede dar la vida. Por eso lo importante es que Cristo sea la cabeza de la iglesia y en esa iglesia hay la obra de la vida. En la tierra de Israel está el lago Galilea y también el mar muerto. El mar muerto no puede vivir los peces, pero en el lago de Galilea siempre hay vidas. La iglesia que está vivo siempre trae más vidas y las personas reciben la salvación. ¿Y cuál es esa razón? Es porque Jesús es como la cabeza y dentro de este lugar hay la obra del Espíritu Santo. Pero en la iglesia, hay iglesia que Dios obra más fuertemente, pero también puede obrar débilmente el Espíritu Santo. Si leemos Hechos, podemos ver cuánto el Espíritu Santo trabajó tan fuertemente en las iglesias primitivas. Vamos a ver Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo 20. Hechos capítulo 11, versículo 21. Versículo 21, leamos juntos. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Salió la persecución de Jerusalén y todos fueron esparcidos. Y las personas empezaron a ir al lugar Antioquía. Con la ayuda de Dios, los Antioquías, ellos recibieron la salvación. Seguidamente recibieron la salvación. Y al final Antioquía era la raíz para la misión internacionalmente, y a través de la iglesia de Antioquía muchas personas de todo el mundo empezaron a recibir la salvación. ¿Y después qué pasó? Vamos a ver capítulo 18. Versículo 8. 18, versículo 8. Yo les voy a leer. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo y creían y eran bautizados. Recibió la salvación Crispo, quien era el principal de la sinagoga. Sinagoga era un lugar donde se reunían los judíos para mantener su fe. Y es el hombre quien estaba en una posición muy alta. Y a través de la obra del Espíritu Santo era una persona que pareciera que no pudo recibir la salvación, pero este principal de la sinagoga también recibió la salvación. Y además, todos los corintios que estaban mojados de los pecados, muchas personas recibieron la salvación también. Vamos a ver capítulo 19. Versículo 19. Capítulo 19, versículo 19, leamos juntos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Quiénes también recibieron la salvación? Los magos empezaron a recibir la salvación. ¿Cómo estas cosas pasaron? Es la obra del Espíritu Santo. Es la obra de la iglesia. En Efesios 3, 23 dice que es según el poder que obra en nosotros.
que hace más de lo que, según el poder que actúa en nosotros. Hay ese poder que actúa en nosotros. Un cristiano es muy débil. Pero cuando está junto en la iglesia, Dios empieza a obrar muchas cosas a través de nosotros. Pero personalmente, yo quiero jactar de mi iglesia de buena forma porque Dios está trabajando con nosotros. Nosotros, después de recibir la salvación también, hay muchas personas que están recibiendo la salvación. Yo les voy a mostrar unos videos hoy día, porque yo viendo este video me sorprendió mucho. Primero, es que tenemos muchas iglesias en Filipinas. Muchas iglesias en Filipinas. En el año 2011 estuve ahí durante 6 meses siendo misionero. ¿Hace cuántos años son? Hace 12 años. Era más joven. Pasa muy rápido el tiempo, ¿no? Pero hasta ahora yo me acuerdo. En ese lugar tan pequeño hemos hecho 2 retiros. Y en ese momento habían 400 personas registradas. Hasta ahora yo me acuerdo. Porque yo estaba responsable de registrar las personas, pero pasaron 10 años y se reunieron 10.000 personas. Y me sorprendí mucho. Dios trabaja. En este último tiempo Dios está cosechando. Y no quise mirar yo solo, por eso lo traje, ¿eh? El trabajo del Espíritu Santo. 이 교회가 2004년도에 시작했단 말입니다. Empezó la iglesia The en el ministry año in the Philippines started 2004. in 2004. El Evangelio predicó en Filipinas y el Espíritu Santo trabajó fuertemente para el Evangelio cada año. Muchas almas perdidas fueron salvos y muchas iglesias fueron establecidos. 74 iglesias con 50 필리핀에만 약 misiones. 120개 교회가 있습니다. There were about 120 churches in the Philippines itself. La iglesia está creciendo más a través del retiro de verano en cada región, cada año. Ahora, Él es quien hace abundantemente todas las cosas de lo que pensamos nosotros. En 2023, el retiro de verano en Filipinas. Los que participaron en el año 2023 a través de la oración fueron respondidas de la gracia y el poder de Dios.
my name is Sister Anna. So I'm very thankful na na-invite ako dito and I had the opportunity to join the seminar. Yo estoy muy agradecida de participar en este seminario. Middle life crisis and I really don't know what's happening and No I sé don't know what's my qué life's está purpose. pasando But y no because of sabía this, qué es el propósito de mi vida, pero a través de esto estoy muy agradecida que Dios me salvó y redimió todos nuestros pecados y también para todas las personas. Come and join us and I'm sure you'll never regret. So thank you po. Gracias. Total de 1,749 personas fueron bautizados y Dios mostró el trabajo maravilloso de Él. Isaías 12, versículo 5. Agradecemos mucho, ¿no? En un tiempo corto, muchas personas recibieron la salvación. Envío otro video más. Esto es en el sur de Ecuador.
Efesios capítulo 3. Efesios 3, versículo 20 y 21. 3, 20 y 21, dos versículos, vamos a leer juntos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a esa gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hay el poder que trabaja en nosotros. Y a través de nuestra reunión hay muchas personas que reciben la salvación y hemos escuchado muchas noticias que muchos se gozaron. Y a través de la reunión tengo esa oración anhelosa que quiero que muchas personas vengan hacia el Señor. Especialmente que se reúnan los hermanos. Dios trabaja con nosotros. Especialmente desde el 30 de junio habrá el retiro de verano. En sí, el retiro de verano es un tiempo muy importante para nosotros. Y muchas personas van de vacaciones, pero hay muchos significados también. Dios tiene el propósito de la vida. Mis personas de alrededor, hay muchas personas que están muriendo. Quiero que todos oren y tenemos que buscar a las personas que podemos guiar. Esta última época tenemos que salvar a muchas personas. Y los que son salvos también tienen esa misión. Hay que salvar a otras personas, pero no puede ser con su propio esfuerzo. Yo no puedo hacer, pero si es que la iglesia se reúne, Dios irá a más. También hay otra fe que tenemos que tener. Es según el poder que está con nosotros. No es yo, sino es nosotros. Si yo estoy junto con Él, Dios trabaja. Y con esa fe, quiero que muchos participen en el retiro de verano para predicar a más personas. Les hablé acerca de hijos de Coré. Si miramos la situación, no podemos hacer nada. Pero siempre la fe vence la situación. Porque Dios es todopoderoso. Y porque Dios está junto con la iglesia. Y a través de nosotros quiero que muchas personas reciban la salvación. Por eso desde hoy quiero que oren. Quiero que clames a mí porque yo te responderé. Y te mostraré misterios y secretos tan maravillosos. Vamos a ver Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses 4, versículo 2. Después de Efesios está Colosenses. Versículos 2 y 3, leamos juntos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Hay un título que tenemos que orar, que nos abra la puerta del Evangelio. Y esta oración puede ser respondida. Porque Dios trabaja con la iglesia y Dios es todopoderoso. Por eso en retiro de verano tenemos que llevar a muchas personas. Quiero que sean así todos.
El año pasado hemos sido 155 personas, pero en este vez quiero que 250 personas vayamos a nuestra iglesia. ¿Es muy poco? 250. Y 40 personas que sean bautizados. Pero yo siempre siento perdón, porque Filipinas es 10.000 personas. Y 1.000 tantas personas recibieron el bautismo. Ni siquiera pude levantar mi cara cuando estaba orando. Por eso quiero que cooperamos todos nosotros y quiero que Dios sea alegrado por esto. Y yo he visto ya 3, 4 veces antes de mostrarles el video y yo pensé cuán feliz habrá sentido el Señor. Cuán feliz Él estuvo. Y así yo pensé mucho. Porque yo pienso que mirando a las personas que comprendieron la paga de la sangre, el precio de la sangre, Él habrá sentido muy bien. Tenemos que agradar al Señor. Para el Señor que murió por nosotros, tenemos que alegrar a Él. Pues quiero que preparen más orando. Vamos a terminar con la oración. Dios Padre viviente, te agradecemos tanto. Danos más fe y ayuda para que podamos guiar a más personas. Junto con los hermanos vivientes y ayuda para que pueda hacer la misión ante ti, Señor. Recordando de la misión que tú nos has dado. Especialmente con nosotros para el retiro de verano que habla desde el 30 de junio. Haznos juntar nuestros corazones. Y a través del retiro de verano para que muchas personas puedan nacer de nuevo. Hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén.